Los Tres Mosqueteros, Alejandro Dumas, capítulo 35. De noche todos los gatos son pardos. Al fin llegó la noche esperada con tanta impaciencia por Porthos y Artagnan. Artagnan, según su costumbre, se presentó a las 9 en casa de Milady. La encontró de un humor delicioso. Nunca le había recibido tan bien. Nuestro Gascón vio pronto que el pretendido billete del conde de Wardes había sido entregado por Ketty a su señora y que producía su efecto. Ketty entró para servir sorbetes. Su señora le hizo una buena acogida y le envió su más graciosa sonrisa. Pero la pobre muchacha estaba tan triste por la presencia de Artagnan ante Milady que apenas percibió tal benevolencia. Artagnan miraba alternativamente a las dos mujeres y no podía menos de reconocer que la naturaleza se había equivocado al formarlas. A la gran dama le había dado un alma venal y pérfida, a la camarera un alma noble y amante. A las 10 Milady empezó a mostrarse intranquila. Artagnan adivinó lo que aquello significaba. Miraba el reloj, se levantaba, se volvía a sentar y sonreía Artagnan de un modo que quería decir: «Usted es muy amable indudablemente, pero lo sería mucho más si se marchara». Artagnan se levantó y tomó su sombrero. Milady le dio a besar la mano. El joven sintió que la apretaba y comprendió que era por un sentimiento no de coquetería, sino de gratitud por su partida. «Le ama locamente», murmuró. Luego salió. Esta vez Ketty no le esperaba ni en la antesala, ni en el corredor, ni en la puerta principal. Fue necesario que Artagnan buscara solo la escalera de su cuarto. Ketty estaba sentada, llorando con la cara oculta entre las manos. Oyó entrar a Artagnan, pero no movió la cabeza. El joven fue a ella y le cogió las manos. Entonces Ketty prorrumpió en sollozos. Como había sospechado Artagnan, Milady, al recibir la carta que suponía del conde de Wardes, había confiado todo a su camarera en el delirio de la alegría. Luego, en recompensa de lo bien que había ejecutado su comisión, le había dado una buena bolsa. Ketty, al entrar en su cuarto, había arrojado la bolsa a un rincón donde estaba abierta, dejando escapar al suelo 3 o 4 monedas de oro. La pobre muchacha, a la voz de Artagnan, levantó la cabeza. Artagnan se asustó del trastorno que denunciaba su rostro. Ella juntó las manos con ademán suplicante, pero sin osar decir una palabra. Por poco sensible que fuera el corazón de Artagnan, se sintió enternecido por aquel dolor mudo, pero era muy apegado a sus proyectos y sobre todo a aquel para alterar nada del programa que había formado de antemano. No dejó a Ketty ninguna esperanza de suspender la temeraria empresa en que estaba empeñado y se limitó a presentarla como era realmente, esto es, como una simple venganza contra la coquetería de Milady y como el único medio que tenía, dominándola por el temor al escándalo, de obtener las noticias que apetecía sobre la señora Bonacieux. Este plan, por otra parte, era tanto más fácil de ejecutar cuanto que Milady, por motivos que no se explican, pero a los cuales parecía dar gran importancia, había ordenado a Ketty apagar todas las luces de su cuarto y del de la misma camarera. Antes de ser de día, el conde de Wardes debía salir en la oscuridad como había llegado. Al cabo de un instante se oyó a Milady entrar en su habitación. Artagnan se metió enseguida en su armario. Apenas había entrado en él, sonó la campanilla. Ketty entró en la habitación de su ama sin dejar la puerta abierta, pero la madera era tan delgada que se oía casi toda la conversación de las dos mujeres. Milady parecía loca de alegría. Hacía repetir a Ketty los menores detalles de la pretendida entrevista de la camarera con el conde, cómo había recibido su carta, cómo había correspondido a ella, cuál era la expresión de su rostro, si parecía muy enamorado.
A todas estas preguntas, la pobre Ketty, obligada a mostrar buen continente, respondía con voz ahogada, cuyo tono doloroso ni siquiera notaba su ama, pues hasta tal punto la felicidad es egoísta. Por fin, como se acercaba la hora de su cita con el conde, milady hizo apagar todas las luces y ordenó a Ketty que volviera a su cuarto e introdujera al conde en cuanto se presentara. La espera de Ketty no fue larga. Apenas vio a Artagnan por el agujero de la cerradura de su armario que toda la habitación estaba a oscuras, salió del escondite en el instante mismo en que la camarera cerraba la puerta de comunicación. «¿Qué ruido es ese?», preguntó milady. «Soy yo», dijo Artagnan en voz baja. «El conde de Wardes». «¡Oh, Dios mío!», murmuró Ketty. «Ni siquiera ha podido aguardar hasta la hora que él mismo había fijado». «Bien», dijo milady temblorosa. «¿Por qué no entra? Conde, sabe que lo he aguardado». A este llamamiento, Artagnan apartó suavemente a Ketty y entró en la habitación de milady. Si la cólera y el dolor deben torturar un alma, esa es la situación en que se encuentra el amante que recibe bajo un nombre que no es el suyo protestas de amor que se dirigen a su dichoso rival. Artagnan estaba en una situación dolorosa que no previó. Los celos le mordían en el corazón y sufría casi tanto como la pobre Ketty, que en aquel mismo momento lloraba en la habitación inmediata. «Sí, conde», decía milady con voz dulce, estrechándole tiernamente las manos entre las suyas. «Sí, soy feliz en el amor que sus miradas y sus palabras me han expresado siempre que nos hemos visto. Yo también le adoro. Oh, mañana quiero algún recuerdo suyo que me pruebe que piensa en mí, y como podría olvidarme, tome». Y pasó una sortija de su dedo al de Artagnan. Era un valioso zafiro rodeado de brillantes. El primer movimiento de Artagnan fue devolvérselo, pero milady añadió: «No, guarde esta sortija como prenda de mi amor. Además», añadió con voz conmovida, «aceptándola me hace un servicio mayor de lo que puede imaginar». «Esta mujer está llena de misterios», pensó Artagnan. En aquel momento se sintió dispuesto a revelarlo todo. Abría la boca para decir a milady quién era y con qué objeto de venganza había ido, cuando ella añadió: «Pobre ángel que ese monstruo de Gascón ha estado a punto de asesinar». El monstruo era él. Así Artagnan no pudo menos que estremecerse. «Oh», prosiguió milady, «¿padece aún de sus heridas?» «Mucho», dijo Artagnan, que no sabía qué responder. «Pierda cuidado», murmuró milady en un acento que no tenía nada de tranquilizador para él que la escuchaba. «Yo le vengaré, y cruelmente». «Diablo», pensó Artagnan, «aún no ha llegado el momento de las revelaciones». Fue necesario algún tiempo para que Artagnan se pusiera de este diálogo. Todas las ideas de venganza que había llevado estaban completamente desvanecidas. Aquella mujer ejercía sobre él una fascinación inexplicable. La odiaba y la adoraba a la vez. No había creído nunca que dos sentimientos tan contrarios pudieran albergarse en un mismo corazón y reuniéndose formar un amor raro y diabólico. Entretanto dio la una y fue preciso separarse. Artagnan, en el momento de dejar a milady, no sintió más que un vivo pesar por apartarse de ella. En el adiós amoroso que recíprocamente se dirigieron, quedó convenida una nueva cita para la próxima semana. La pobre Ketty confiaba en poder dirigir a Artagnan algunas palabras cuando pasara por su cuarto, pero milady le acompañó ella misma y no le dejó sino en la escalera. Al siguiente día temprano, Artagnan corrió a casa de Athos. Estaba empeñado en tan singular aventura que quería pedirle consejo. Se lo contó todo. Athos frunció muchas veces las cejas. «Tú, milady», le dijo, «me parece una criatura detestable, pero tú has hecho mal en engañarla.
Sea como quiera, ya tienes una enemiga terrible. Y al hablar, Athos miraba con atención el zafiro rodeado de brillantes que ocupaba en el dedo de Artagnan el lugar de la sortija de la reina, guardada con cuidado en un estuche. ¿Miras esta sortija?, dijo el gascón orgulloso de mostrar a los ojos de su amigo tan rico presente. Sí, dijo Athos. Me recuerda a una alhaja de la familia. Es hermosa, ¿no es cierto? Magnífica, repuso Athos. Yo no creía que hubiera dos zafiros iguales de tan bellas aguas. ¿La has cambiado por tu diamante? ¿No?, dijo Artagnan. Es un regalo de mi linda inglesa, y por mejor decir mi francesa, porque aunque no se lo he preguntado, estoy persuadido de que ha nacido en Francia. ¿Esa sortija te la ha dado milady?, preguntó Athos con una voz en la que era fácil distinguir una gran emoción. Me la dio ella misma anoche. Enséñamela, dijo Athos. Toma, repuso Artagnan entregándosela. Athos la examinó y se puso muy pálido. Luego se la probó en el dedo anular de la mano izquierda. Le iba como si hubiera sido hecha para él. Una nube de rabia y de venganza pasó por la frente, en general tan tranquila, del caballero. Es imposible que sea la misma, dijo. ¿Cómo había de encontrarse en manos de Lady Clarick? Y no obstante, es muy difícil que haya dos alhajas tan semejantes. ¿Conoces esta sortija?, preguntó Artagnan. Creí conocerla, dijo Athos, pero sin duda me equivocaba. Y la devolvió Artagnan sin dejar sin embargo de mirarla. Te suplico, dijo al cabo de un instante, que te quites esa sortija o vuelvas la piedra hacia adentro. Me trae a la memoria tan crueles recuerdos que no tendría cabeza para hablar contigo. ¿No vienes a solicitarme consejo? ¿No me dices que estás dudoso sobre lo que debes hacer? Pero espera, dame ese zafiro. El del que te hablaba debe tener una de sus facetas rayadas a causa de un accidente. Artagnan se quitó de nuevo la sortija y la entregó a Athos. Athos se estremeció. Mira, dijo, ¿no es esto singular? Y enseñó a Artagnan la raya de que había hablado. ¿Pero quién te dio ese zafiro, Athos? Mi madre, que lo había recibido de la suya. Como te digo, es una antigua joya que debía haber salido de mi familia. ¿Y la has vendido?, dijo Artagnan vacilante. No, respondió Athos con extraña sonrisa. La di en una hora de amor, como te la han dado a ti. Artagnan quedó a su vez pensativo. Le parecía distinguir en la vida de milady abismos cuyas profundidades eran sombrías y horribles. Cogió la sortija y en lugar de ponérsela en el dedo, se la guardó en el bolsillo. Escucha, le dijo Athos cogiéndole la mano. Ya sabes que yo te quiero, Artagnan. Si tuviera un hijo no le querría más que a ti. Pues bien, créeme, denuncia a esa mujer. No la conozco, pero una especie de intuición me dice que es una criatura perdida y que hay algo fatal en ella. Tienes razón, dijo Artagnan. Así pues me separo de ella. Te confieso que esa mujer me aterra a mí también. ¿Tendrás ese valor?, preguntó Athos. Lo tendré. Pues bien, hijo mío, es lo más razonable, dijo el caballero estrechando al gascón la mano con un afecto casi paternal. Y Dios permita que esa mujer que apenas ha entrado en tu existencia no deje en ti una huella funesta. Athos saludó a Artagnan con la cabeza, como hombre que desea hacer comprender que no sentiría quedarse solo con sus pensamientos. Al volver a su casa, Artagnan encontró a Ketty que le esperaba. Un mes de fiebre no hubiera cambiado a la desgraciada muchacha más de lo que lo había hecho una hora de celos y de dolor. Había sido enviada por su señor al conde de Wardes. Milady estaba ebria de amor y de alegría y quería saber cuándo le concedería el conde una segunda entrevista. La pobre Ketty, pálida y temblorosa, esperaba la contestación de Artagnan. Athos tenía gran influencia sobre el joven.
Los consejos de su amigo, unidos a los sentimientos de su propio corazón y al recuerdo de la señora Bonacieux, que no le abandonaban sino muy pocas veces, le habían determinado, una vez salvado su orgullo y satisfecha su venganza, a no ver más a Milady. Por toda respuesta tomó una pluma y escribió la siguiente carta: «No cuente conmigo, señora, para la próxima cita. Desde mi convalecencia tengo tantas ocupaciones de esta clase que precisa poner en ellas cierto orden. Cuando llegue su turno tendré el honor de avisarle. Le beso las manos. Conde de Wardes». Del zafiro ni una palabra. Deseaba el gascón conservarlo hasta nueva orden como un arma contra Milady, o bien, seamos francos, ¿lo conservaba como un postrer recuerdo para adquirir el equipo? No sería lógico juzgar las acciones de una época con el criterio de otra. Lo que hoy se juzga como vergonzoso por cualquier hombre era en aquel tiempo cosa sencilla y natural, y los segundones de las mejores familias se hacían generalmente mantener por sus amigas. Artagnan entregó la carta abierta a Ketty, quien la leyó al principio sin comprenderla, pero estuvo a punto de enloquecer de alegría al leerla por segunda vez. Ketty no podía creer en tanta dicha. Artagnan se vio obligado a renovarle de viva voz las seguridades que la carta le daba por escrito. Cualquiera que fuera, con el carácter arrebatado de Milady, el peligro que corría la pobre muchacha entregando aquella carta a su ama, no por eso dejó de ir a la Plaza Real con toda la ligereza que le permitían sus piernas. El corazón de la mujer más buena carece de piedad para los dolores de una rival. Milady abrió la carta con el mismo apresuramiento que Ketty había tenido para llevársela, pero al leer las primeras palabras se puso temblorosa. Luego estrujó el papel y enseguida se volvió hacia Ketty con un relámpago en los ojos. «¿Qué carta es esta?», dijo. «Es la contestación a la de la señora», respondió Ketty temblando. «Imposible, imposible que un caballero escriba a una mujer semejante carta». Luego de pronto exclamó: «¿Sabrá?», y se detuvo estremecida. Sus dientes castañeaban, su rostro se había puesto del color de la ceniza. Quiso dar un paso hacia la ventana para buscar aire libre, pero no pudo hacer más que extender los brazos. Las fuerzas le faltaron y cayó sobre un diván. Ketty, creyendo que se había desmayado, se precipitó para desabrocharle el vestido, pero Milady se levantó vivamente. «¿Qué deseas?», dijo. «¿Por qué pones la mano sobre mí?». «Creí que se ponía mala e iba a socorrerla», respondió la camarera, espantada de la expresión horrible que había tomado el rostro de su ama. «¿Yo ponerme mala? ¿Me tomas por una mujercita? Cuando me injurian no me pongo mala, me vengo». Y con un ademán ordenó a Ketty que saliera.